Sí, es que tuve que cambiar el micrófono. Oye, pero gracias por poner la cámara, Víctor. De hecho, te había dicho un mensaje, güey. Pon la cámara para que la gente te siga conociendo. Vamos a dar chance del último conversatorio. Víctor, ¿cómo has estado, güey? Te he visto muy activo ahí en las redes, hablando del 2 de octubre, el Tlatelolco, hablando de esto, de la ley ahora está en vigor del amparo. Cuéntanos un poco de ti, a ver, ¿qué ha sido esta semana? ¿Cómo ha sido esta semana? Fíjate, pues, pues la semana pasada estuvimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ah, Nos mandó bien. llamar una de las magistrados para que le proporcionáramos información científica y jurídica sobre la violencia por interpósita persona. Entonces estuvimos ahí con el Colectivo Nacional de Mujeres, Ok. con Víctor Lenin de La Buena Relación Psicológica, y les llevamos ahí también el libro de el doctor Amaro, el de la alienación parental, cómo es que ha sido un plagio, la violencia vicaria de la alienación con sesgo de género, y metimos ahí un recurso que se llama Amigo de la Corte. Le entregamos a cada ministro la información y dándole las razones por qué consideramos que es violatoria de los derechos de padres, de niños, niñas y adolescentes, tanto la violencia vicaria como la violencia por interpósita persona. Pero eso es bien Y es importante que la porque, violencia se ejerce, es porque es una bien acción que importante, Víctor, perdón, porque hasta ahorita no lo consideran como la alienación parental como un delito, güey. En muy pocos estados, güey, en muy pocos países creen que existe la alienación parental. Entonces, si ya le estás dando documentos a la Suprema Corte, a los juzgadores o a los congresistas, güey, de que esto existe y hay pruebas científicas de que esto existe, güey, ya no hay forma que ellos digan o que quieran omitir este tipo de afectaciones, güey. sí, de hecho, lo interesante fue que ellas nos llamaron y nos pidieron la información. Ya esa controversia se había metido desde el 2024, lo metió Derechos Humanos a presión de varios colectivos que estuvimos allí en la CNDH para mostrarles que se había violentado. Entonces apenas van a resolver sobre esa controversia que hay ahí, ¿no? Entonces esperemos y lo resuelvan propiamente de una manera imparcial, porque te decía, la violencia es una acción que se ejecuta sobre una persona, no sobre un género. Entonces, la violencia por interpósita persona la puede ejercer una mujer contra un hombre contra una mujer o contra un tercero. Entonces, los códigos aquí, tanto nacionales como penales como civiles y la Constitución dicen que la violencia es una acción ejercida contra una persona o contra un sujeto, no contra un género. Entonces aquí lo están sesgando hacia únicamente que es de hombre hacia mujer, y pues por ende quieren incluso que cuando se compruebe la violencia por interpósita, hasta se retire la patria potestad. Imagínate, se está violentando el derecho de los niños a tener presentes en su vida a papá y a mamá de forma equitativa, ¿no? Tanto lo que dice la Constitución como con lo que dicen los tratados internacionales. Entonces se dejó esa información y esperemos que pues cumpla su objetivo y se pueda entonces atender esa situación, ¿no? Yo les hacía referencia que esa deuda que según a la que supuestamente apelan, esa deuda de años, pues yo no la adquirí, yo no soy culpable de esa deuda. Claro. Y si en su momento existió, ¿por qué dejaron que transcurriera tanto tiempo para poder hacerla efectiva y poderla cobrar, ¿no? ¿Y por qué? Ese es un detalle que se valen ahora. Y fíjate, ¿y por qué un error va a ser resarcido con otro error? O sea, ¿cómo te van a decir a ti, oye, te pegó una astilla en el ojo, ahora nuestra cura es que te demos otra astilla en el otro ojo? En vez de hacer las cosas mejor, su solución es hacernos a todos los hombres culpables. Sí, y aquí lo que queremos es que la ley se aplique sin parcialidad, ¿no? Porque si eres mujer y estás obstaculizando las convivencias con tus hijos, debes de pagar porque estás violentando un derecho tanto legal como psicológico que tu hijo tiene de tener a su padre presente. Y si tú como padre estás fallando al ejercer violencia de cualquier forma o de cualquier situación, pues también tienes que asimilar tu responsabilidad, ¿no? El detalle es que la ley no te hace responsable, seas hombre o mujer. Más bien a uno como hombre sí lo hacen responsable, aunque no tengas la culpa, ¿no? Pero en cuanto a las mujeres, no las hace responsables de sus acciones y finalmente únicamente se sesga hacia ese lado, ¿no? Entonces es lo que últimamente estamos aquí tratando de... Uno como mujer puede hacer todas las denuncias falsas que quiera sin tener ni un solo castigo. Tú como hombre, cuando te pones esa denuncia, automáticamente eres culpable.
Y tan eres culpable que una de las medidas que puede tomar la legislatura o las leyes o los juzgadores es que te pongan prisión preventiva. O sea, cuando te ponen una denuncia con solo un testimonio, puedes caer a la cárcel. Sin siquiera sin siquiera tener una prueba en tu contra. Exacto. Imagínate, y ahora con la modificación a la ley de amparo, que ya no va a haber efectos suspensivos, pues vamos a valer quesadilla, ¿no? Porque anteriormente decías, pues me voy a tercera instancia, pero ya está puesta a modo, o si no sale en la tercera instancia me amparo y trato de que las cosas sean más llevaderas, ¿no? Hasta cierto modo, pero ahora ya se nos minaron esos recursos, esos derechos, y pues finalmente pues hay que seguirle, ¿no? Yo he estado escuchando en lo que va de que estuve aquí en el canal, de los papás, ¿no? Que han pasado tiempo, ya sus hijos son grandes y no regresan. Fíjate que eso es algo que muchas veces tenemos que meternos en la cabeza como padres, porque muchas veces esperamos a que crezcan y decimos, ya cuando esté grande te va a buscar, pero eso es relativo, o sea, como te pueden buscar, como no lo pueden hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es pelear, defender sus derechos hasta donde podamos, hasta donde nuestras fuerzas y nuestros recursos nos permitan, y una vez que lo hagamos hecho, pues ya nuestra conciencia debe de estar tranquila porque hicimos lo que teníamos que hacer. Algo que es muy recomendable es hacer un registro electrónico, ábrete en tu perfil todo lo que hayas hecho, hazte un diario personal, escribe lo que les pensabas decir a tus hijos ese día, cuando crezcan, si hay oportunidad de que lo lean, se van a dar cuenta, guarda copias de tu expediente, de todo lo que luchaste, todo lo que peleaste por defender sus derechos, para que tengas elementos y pruebas de que en verdad hiciste lo que tenías que hacer. Finalmente, si nuestros hijos nos buscan ya siendo grandes, va a ser una ventaja, un logro, como la experiencia que comentaste de que este muchacho ya no quiere saber nada de la mamá por todo lo que le hizo. Finalmente, esas mujeres tendrán que pagar sus consecuencias. Si no nos buscan, nosotros vamos a estar tranquilos de que hicimos lo que teníamos que hacer. Te voy a platicar lo que pasó en Guadalajara con una persona que trabajaba allí en el Poder Judicial. Bueno, su hermano estaba allí en Ciudad Judicial, y el hermano ya llevaba 9 años con el litigio, la mujer no dejaba verlo, recursos, amparos, revocaciones, en fin, un montón de cosas, ¿no? Pero resulta que pasa el tiempo, esta mujer se consigue a otra pareja y esa pareja la hace entrar en razón y le dice, oye, pues todo el tiempo que pierdes en ese asunto, pues él va a ser su papá siempre, déjalo que lo vea, que vea a la niña. Sí lo voy a dejar, pero que sea aquí en la casa y 1 hora cada mes. El papá dijo, bueno, de no verla, a verla un mes, 1 hora, pues voy a hacerlo, ¿no? Total, llegan al acuerdo, amigo, no vas a creer. La niña tenía 9 años, pasaron 2 años. En esos 2 años, la mujer, por toda la carga psicológica, por todo el odio, por todo el coraje que tenía hacia su expareja, desarrolló una enfermedad terminal, le dio cáncer. A los 2 años de que ella accedió a que la niña conviviera con su papá, se murió. Imagínate. Finalmente él recuperó a la niña, se tuvo que ir a vivir con él porque él era el papá biológico, y finalmente pues recuperó las convivencias, ¿no? Entonces, tarde o temprano la vida, si actuamos mal, nos va a cobrar. Tanto los que nos representan legalmente que se aprovechan de la situación de muchos papás, porque déjame decirte que muchos representantes legales se aprovechan, lucran. Ya no es un negocio, es un lucro. Sí. Está bien, tienen que cobrar, para eso estudiaron, para eso se prepararon, es un negocio, pero muchos lucran, como los que comentaron que se vendieron, que se dejan caer con la contraparte, que no responden algunas situaciones en el desarrollo del juicio y se pierde, ¿no? Porque cuando no contestas se tienen por hechas las manifestaciones del otro y es como si tú aceptaras. Entonces se dejan caer, ¿no? Y eso van a pagar, amigo. Perdón, Víctor, y eso es uno de los problemas que tiene la justicia en México, ¿eh? Tú eres un desconocedor de las leyes, por lo tanto dependes al 100% de que tu defensa sea eficiente y tenga un compromiso a tu favor. Lamentablemente, güey, un juez, tú lo has visto, güey, ¿no? Hay abogados que son leóninos, que te hacen fraudes y que simplemente te dejan sin contestar sabiendo todo lo que te va a ocasionar a ti, güey. Te mandan a una audiencia simplemente el abogado con solamente no contestar, te hacen por apercibido y ahora tienen todas las de la ley para ir a meterte preso, pues. O sea, depende de una persona y depende de que el carácter de esa persona sea el ético. Toda esa responsabilidad que tenemos hoy al desconocer las leyes. Sí, y imagínate el peso que también cae sobre los jueces, porque ellos tienen la ventaja de una personalidad que se llama jurídica, que se llama la suplencia de la queja, ¿no? Que cuando ven que algo está mal, pues se la aplican aunque tú no lo hayas solicitado, ¿no? Pero en beneficio del menor.
Entonces, no lo aplican en el aspecto del bienestar para ellos. Por ejemplo, tú ahorita hablabas de que hay leyes que protegen a los perros, a las mujeres, a los niños, pero fíjate que en el caso de los niños se ha mantenido un descuido muy grande porque no piden un acompañamiento psicológico. Los jueces se dan cuenta que están dañados cuando hay la escucha, cuando se relata lo que se menciona en los escritos, y finalmente no ponen un acompañamiento. Por ejemplo, en los ECOFAM, los psicólogos que están ahí son entre comillas psicólogos, porque no están para ayudar, no están para reivincular los lazos entre hijos y padres. Sencillamente, si el niño va asesorado, aleccionado y chillotea y dice, no quiere ver a mi papá, el psicólogo dice, no quiere verlo, no se lleva a cabo la convivencia. No, amigo, su deber es tratar de hablar con el niño, encauzarlo a que recupere esa convivencia con el papá, supervisar esa convivencia y darles el seguimiento para que se pueda restaurar ese lazo paterno-filial. Pero no lo hacen, eso quiere decir que no les importa tampoco. No es tan difícil. Con solo preguntarle al psicólogo, ¿por qué no quieres ver a tu papá? Ah, porque lo odio. ¿Por qué lo odias? Mi mamá me dijo. Es todo lo que te tiene que preguntar. Un niño de 5 años no puede odiar a una persona, güey. Es un sentimiento que los niños todavía no conciben, pues. ¿Cómo vas a odiar a una persona? Eso te lo tienen que enseñar, güey. ¿Cómo vas a odiar a una persona? Tarda tiempo que te enseñen eso. Un psicólogo con solo hacer 3 o 4 preguntas se daría cuenta que ese niño fue alienado o está siendo manipulado por alguno de los padres. Pero no tenemos que ser psicólogos científicos de la NASA para entender esto. Sí, y fíjate que hasta el hecho de cuando se ponen a llorar, o sea, un niño no dura más de 5 o 8 minutos llorando con el papá porque no se quiere ir con él, se le quita y se va contigo, o sea, pero no les cuesta nada decir, a ver, ven para acá y tratar de mejorar la situación. Entonces, no piden acompañamiento, no piden atención psicológica para los padres que lo necesitan. O sea, no hay un interés por la familia ni por su bienestar y mucho menos por el hombre. Entonces, estamos viendo cómo es que todo esto pues está contribuyendo a que las familias se fracturen. Y lo que comentaba yo en el video que hice del 2 de octubre, mira, hoy en día los jueces a lo mejor no nos reprimen con armas, bueno, en el gobierno, ¿no? Con armas, con tanques, como ocurrió en aquel 2 de octubre, pero sí nos reprimen con todo esto del sistema judicial. O sea, nos están controlando, o sea, nos están manipulando. Al gobierno le conviene que no exista un hombre fuerte, porque el hombre fuerte es el que sostiene y le da dirección a la familia. Entonces, si tú como hombre das dirección a tu familia, a tus hijos y a tu esposa, pues obvio, la sociedad se va a fortalecer, pero con principios y valores. Y lo que al gobierno le conviene es que no existan. Por eso estoy limitando al hombre para que no estemos presentes y dependan de ellos. Quiere que sean Imagínate, con esto que hacen, pues, y ve la cantidad de ayudas, por ejemplo, aquí en México que le dan a todas las mujeres por el simple hecho de estar solas, ¿no? Ya no lo necesitas, aquí yo te voy a dar tus 4,000 pesos al mes para que te ayudes y te voy a dar una ayuda para si tienes hijos en primaria, si tienes hijos en secundaria y si tienes un hijo huevón que no hace nada, también le vamos a dar su ayuda y todos dependen del gobierno. Entonces están descartando la figura paterna. Claro. Eso tenemos que hacerlo. Pero fíjate que lo que me he dado cuenta es que como personas debemos de rescatar esos valores. A ver, me voy a separar yo como hombre de mi pareja. Güey, o sea, si ya no te llevas bien, no le engañes antes de separarte. Mejor arregla las cosas, determínalo y luego ya haces tu familia por otro lado. No. Igual tu mujer no quieres estar con tu marido, pues arreglen las cosas y no metan a los niños, ¿verdad? Pero no nos responsabilizamos y actuamos de manera impropia. Por ejemplo, un abogado llega y la mujer le dice, quiero que me ayudes a tronarlo, a sacarle hasta la miércoles. Y el abogado, voy a idearlo. Caray, si tienes valores, tú como abogado debes de decir, no, lo que es, ¿no? O sea, no hay problema. O sea, cada quien asume su responsabilidad, su papel y vamos a trabajar mejor. Pero si cada uno está ideando cómo joder al otro y cómo desquitarse y cómo vengarse y cómo hacerle y cómo y cómo lo otro, pues nunca vamos a lograr nada. Y la sociedad, créeme que va a ir de mal en peor. Porque no vamos a poder lograr nada. Si el juez le diría al abogado, oye, ¿por qué metiste esta denuncia si solamente tienes un testimonio? Oye, fiscal, ¿por qué estás haciendo esto? Si tuvieran los abogados y los fiscales, inclusive los jueces, una medida de control también, de que alguien lo estuviera monitoreando, yo estoy seguro que los abogados la pensarían 2 veces antes de estar metiendo mentiras como pruebas en unos juicios. Pero no, es un mecanismo que tanto el juez como el fiscal como el abogado, todos te aseguro que están recibiendo una mochada. Si no, no se prestarían para esto. Sí,
Y debería de haber sanciones, ¿no? Para esa clase de personas, porque finalmente, mira, yo he visto casos donde han metido a la prisión a gente que le han acusado por denuncias falsas de abuso o de lo otro, y mínimo se avientan de 1 año 3 meses a 1 año 6 meses en lo que se desarrolla el proceso, ¿no? Pero finalmente, ¿sabes cómo termina la resolución? Fulana de tal no acreditó la acción intentada, váyase. Y ya, ahí se termina, pero todo el daño que te hicieron, perdiste tu dignidad como hombre, perdiste tu trabajo. Y ni siquiera te declaran inocente, güey. Solamente te dicen que no te vincularon a proceso. Con lo cual tú no puedes contrademandar a tu violentador, güey, por denuncias falsas, porque en teoría todavía no es falso, porque todavía el juzgador le da oportunidad a que te nazca otra denuncia a partir de una denuncia que no fue probatoria, ¿verdad? Entonces es un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Cortas una y salen dos. Te libras de una y salen otras dos causas que no tienen ninguna solvencia. Y nadie le dice a los jugadores, oye, esto que estás haciendo está mal, ¿verdad? Sí, entonces imagínate la lucha que tenemos que librar como hombres, y una vez terminando tu proceso para deslindarte, pues no te quedan ni recursos ni ganas para iniciar una contrademanda para probar la falsedad de la declaración. O sea, por eso queremos en México que eso se siga de oficio. A ver, ya se sobreseó tu asunto o se sentenció y no fuiste culpable y nos dimos cuenta de que fue falso, pues aquí le seguimos de oficio también, así como fue de oficio tu caso, ¿no? Entonces, pero no es así. Entonces es lo que estamos buscando, porque ese es el problema, amigos. Mientras no cambiemos como sociedad, como individuos, como personas, como padres, como madres, como hijos, como profesionistas, como juzgadores, esto va a valer quesadilla, ¿no? Porque sencillamente los que están más arriba son los que están manipulando todo eso. ¿Cómo hacemos para que la ley, que se haga un decreto en contra de las denuncias falsas? ¿Cómo hacemos, güey? ¿Cómo te apoyamos, güey, para que levantemos esto? ¿Con qué diputado podemos hablar, güey? ¿Con qué jueces podemos meter? ¿Cómo hacemos, güey, para que esto deje de ser una utopía y que empiece a hacerse una ley en la Constitución que sea formulable? Mira, fíjate, para que proceda una iniciativa de la sociedad, tienes por lo menos que tener 120,000 firmas con su credencial de elector para poder procederla como iniciativa de la sociedad. Como colectivos, como asociaciones, como organizaciones, podemos hacerla y valernos de un diputado para que a título personal, diputado o senador, la promueva y la ingrese, aunque finalmente él se cuelgue la medalla, pero bueno, que lo haga, ¿no? O su bancada. Pero para esto, pues tiene que estar de acuerdo con todos los que están allí, y luego aparte que en el pleno todos los demás partidos estén de acuerdo con la iniciativa que hicieron, ya sea la sociedad o un diputado o un senador a título personal. Entonces imagínate todo ese proceso. Aquí en México lamentablemente ya se cambió la Constitución, hay un sesgo hacia ver más por los derechos de la mujer. Todo lo que sea elevado a grado constitucional, como la violencia vicaria, ya no puede ser recurrible, ya no es apelable, ya no es algo que te puedas quejar. Tendríamos que volver a cambiar la Constitución para que entonces vuelva a haber igualdad y tanto hombre como mujer tengan los mismos derechos. Pero pues para eso va a estar bien difícil, ¿no? Ahorita estamos en una etapa de supervivencia. Yo imagino que también en los demás países, ya ves que ahorita en Argentina estaban hablando sobre las denuncias falsas, ¿no? Que metieron una propuesta, no sé si van a modificar sobre eso. En Perú, pues, para empezar, todos los países Perú que ya estamos... En Chile hicieron un congreso en contra de las denuncias falsas, y en Argentina creo que están tratando, bueno, con el gobierno de Milei está tratando de eliminar todas estas secretarías de la mujer, secretarías de las feminazis, güey, estos órganos que capturan de dinero de los impuestos para mantener este tipo de denuncias. Entonces, está viéndose cambio. Yo creo que México está siendo un poco más rezagado. Sí, y fíjate, y no nada más en México, ve por ejemplo en Uruguay, es lo que está pasando ahorita, que también quieren meter el Ministerio de la Mujer y hacer no sé cuánta madrinola para poder dar preferencia al sexo femenino. Ve la lucha de Sergio Mastandrea, o sea, los años que lleva, y aún después de meter tantos recursos, de dar tanta información, de ver tanto, pues están por aprobar eso, amigo. Entonces, créeme que es una lucha contra un monstruo, contra un sistema, contra una agenda, contra gente poderosa. Y lo que nos va a quedar es mantenernos
tratar de mantenernos sin entrar en complicaciones legales. Si Pero tienes ya una dimos el primer familia paso. como hombre y tu familia, El primer sí, paso debemos de es tener tener, domicilio. pero va a ser... Sí, sí, sí. Y fíjate que esos programas que hacen como el tuyo y otros más están dando pie a que mucha gente se vaya dando cuenta y vaya tomando acciones y vaya hablando, que no se quede callada, ¿no? Porque entre más nos pronunciemos, entre más nos dejemos hacer visibles, más se van a dar cuenta. La gente está harta de la manera de gobernar de muchos estados, muchos países, y finalmente pues tenemos que lograr algo, ¿no? Por lo menos que sea equitativo. Si no logramos un beneficio para como hombres, que sí sea un beneficio para los hijos, ¿no? Porque finalmente son los más afectados y son a quienes estamos dañando, ¿no? No te imaginas el daño psicológico. Yo he estado en algunos reclusorios donde he hecho encuestas y por lo menos el 85% de las personas que están ahí crecieron sin un padre biológico presente. Entonces imagínate todo el problema para la ¿Cómo sociedad. rompemos el círculo? Exacto. Niños sin padres son el doble más, tienen más probabilidades de usar drogas recreativas, de terminar en cárcel, terminar en pobreza o tener las mismas relaciones que a esos niños los hicieron que no tuvieran padres. Víctor, vamos a llegar ya al final del conversatorio. ¿Algo más que quiera decirle a los que están ahí ahorita atentos? ¿Algún mensaje que les quiera dar de esperanza? Lo que te iba a comentar ahorita, mira, si eres hombre y tienes una familia y la mujer con la que estás viviendo es una mujer que vale la pena, de principios, de moral, y todo eso consérvala, no andes jugándole al vivo, porque es muy difícil encontrar una pareja que pueda responder y que tenga esos valores. Si estás por tener una relación con una mujer, cuida bien a esa mujer, checa las red flags, y si ves que hay situaciones que determinas que van a afectarte en tu vida futura, mejor llégale. Y si no tienes nada que ver con una mujer, pues mejor abstente, amigo, porque la verdad ahorita no estamos en un tiempo como era antes, ¿no? Estamos en un tiempo donde hay que cuidarnos, hay que protegernos y hay que evitar las mayores complicaciones legales, porque estas leyes, hasta que no se modifiquen, van a seguir afectándonos y dándonos en la torre. Así que vamos a hacer el cambio nosotros en nuestra conducta como personas, porque independientemente de las leyes, amigo, está en nosotros. Mira, yo lo vi aquí en México, salió la violencia vicaria para las mujeres. Luego alguien por ahí promovió la violencia vicaria que no procedió en el Estado de México, y cual más ya estaba, ahora sí les vamos a poder dar, y los abogados, ahora sí te vas a poder defender, ahora sí que se preparen las mujeres porque les vamos a dar también violencia vicaria. Ese no es el caso, no es estar peleándonos entre hombres como mujeres, sino evitar esas complicaciones, esos conflictos, tratar de usar la justicia restaurativa hasta donde se pueda, tratar de mediar las cosas, y aunque las leyes te den una opción de zumbarle a la contraparte o viceversa, ¿por qué dejarnos influenciar por esa actitud de los gobiernos que quieren manipularnos? El cambio está en uno, en cómo se maneja, en cómo resuelve su problemática, y sobre todo que pensemos en el bienestar de nuestros hijos. Y eso es lo que va a ayudar a que vayamos poco a poco modificando, a seguir visibilizando y a seguir levantando la voz. Muchas gracias, Víctor. Gracias por tus mensajes, y hay que seguir colaborando para que ahora esos proyectos de ley, conseguir a un buen diputado o senador que esté comprometido, podamos llevar esta causa a que por lo menos no se admitan las denuncias con solo un testimonio como si fuera prueba fehaciente. Muchas gracias, Víctor. Estamos llegando al final del conversatorio. Ok, finalmente te comento que el 23 de noviembre vamos a tener un taller conferencia en el Centro Cultural Futurama, en la delegación Alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, en conmemoración de la Semana del Hombre, porque ya ves que el 19 es miércoles. Entonces algunos van a empezar con eventos desde el 15, nosotros cerramos el 23 con una conferencia. Va a estar Alex Flores, va a estar una magistrada del Poder Judicial para hablarnos de la justicia restaurativa, va a estar el licenciado Manlio, y tendremos una sorpresa en el elenco, no queremos decirlos porque nos funan en México. Va a ser la entrada libre, vamos a tener asesoría psicológica, penal y familiar gratuita, y vamos a estar allí en el Centro Cultural Futurama, en la Alcaldía Gustavo Amadero, de 1 de la tarde a 8 de la noche va a ser la conferencia taller. Mándame los datos, mándame el detalle de los datos, Víctor, para hacer un video y llamar a todos nuestros colaboradores a que asistan a esas conferencias. Es importante que nos manifestemos, es importante que como hombres hagamos valer. Esto nos está causando un daño. Muchas gracias, amigo. Ya está, amigo. Te mando el flyer y voy a incluir ahí en el flyer el logotipo de tu grupo. Vale. Para que sepan que ahí vamos a estar todos. Muchas gracias, Víctor. Dale, cuídense. Buena tarde y saludos. Un gustazo. Un abrazo. Nos vemos. Bye.
Bueno, llegamos al final de otro conversatorio más, otro espacio para que ustedes puedan alzar la voz y puedan hablar de todo lo que está pasando y todo lo que están ustedes viendo como sociedad, como hombres afectados o como niños que fuiste afectados. Yo los quiero dejar solamente con una reflexión. Cuando llegaron por aquel padre y lo obstruyeron, yo no hice nada porque no tenía hijos. Cuando llegaron por el abuelo y lo obstruyeron para que sus hijos no pudieran verlo, no hice nada porque tampoco era abuelo. Cuando llegaron por mí, cuando tuve hijos, cuando esos hijos tuvieron hijos y me obstruyeron a mí la convivencia, nadie había para defenderme. Por eso es importante que alces la voz, es importante que te manifiestes, es importante que en estos espacios los apoyemos y en esos conversatorios alcemos la voz. Gracias por estar en otro conversatorio más. Nuevamente, los conversatorios se suben a nuestro canal de YouTube. Por favor, te pido que les des like a esta cuenta, la sigas y compartas el contenido. Eso hace que lleguemos a más personas. Muchas gracias, que Dios los bendiga y recuerden, la rebelión ya comenzó.